El informativo. Una buena tarde, bienvenidos todos a esta emisión del informativo de NTN 24. Soy Ruth del Salto, un gusto estar con ustedes en este lunes. Estamos 16 de septiembre del 2019. Empezamos. Último minuto. NTN 24. Exclusivo NTN 24, tuvimos acceso al auto de la Audiencia Nacional de España que desestima la extradición a Estados Unidos de Hugo Carvajal, el ex jefe de inteligencia de Hugo Chávez. Este documento ordena que se haga efectiva de inmediato su libertad provisional. Carvajal, alias El Pollo, ex jefe de inteligencia chavista, debe salir esta misma noche de la cárcel de Estremera, en Madrid, donde se encuentra en prisión preventiva desde el pasado 12 de abril. La sección tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha acordado dejarlo en libertad provisional tras rechazar su extradición a Estados Unidos por delitos de narcotráfico y blanqueo en contra del criterio de la Fiscalía Española. Habiéndose resuelto por este tribunal no haber lugar a la extradición de Hugo Armando Carvajal Barrios, solicitada por los Estados Unidos de América, procede en aplicación del artículo 528 de la LECRIM por remisión del artículo 8.3 de la LEP, acordar la libertad provisional de dicho reclamado al que, no siendo firme la resolución y conforme a los artículos 539 de la LECRIM y 8.3 de la LEP, se impone la obligación de presentarse los días 1 y 15 de cada mes ante esta sección tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. El texto especifica además que Carvajal no podrá abandonar territorio español y tendrá que entregar su pasaporte. Además, le impone la obligación de presentarse los días 1 y 15 de cada mes ante las autoridades. La libertad provisional del reclamado Hugo Armando Carvajal Barrios en méritos del procedimiento de extradición 21-2019 del Juzgado Central de Instrucción 16, rollo de sala 2019, con la obligación a PUT acta de presentarse ante esta sección tercera de la Sala de lo Penal todos los días 1 y 15 de cada mes, y la prohibición de salida del territorio español, debiendo depositar en secretaría su pasaporte si lo tuviera. Hugo Carvajal, alias El Pollo, se encontraba detenido preventivamente desde el 12 de abril en la cárcel de Estremera en Madrid. La sección tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional acordó dejarlo en libertad provisional en contra del criterio de la Fiscalía Española. La Audiencia Nacional ha denegado la extradición del general Hugo Armando Carvajal, solicitada por Estados Unidos por delitos de narcotráfico. Carvajal tendrá que presentarse los días 1 y 15 de cada mes, además de tener prohibido salir de España, y tuvo que entregar su pasaporte. En la justicia de Estados Unidos no confío porque el solo hecho de que me hayan hecho lo que me hicieron es suficiente motivo. No voy a tener derecho a la defensa de ningún tipo. Inculpado de narcotráfico en 2011 por la Fiscalía de Nueva York, Carvajal estaba acusado de conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, incluyendo un embarque de 5,6 toneladas transportadas de Venezuela a México en 2006. Alias El Pollo, quien reconoció a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela en febrero, había llegado a Madrid tras huir en un barco desde Venezuela a República Dominicana. En 2014 evitó la extradición desde la isla de Aruba de jurisdicción holandesa, cuyas autoridades denegaron la orden. Fue recibido como héroe por el régimen de Maduro en Venezuela. En Estados Unidos le habría esperado una condena a una pena de entre 10 años de cárcel y cadena perpetua. La Fiscalía Española justamente consideraba que se daban todos los requisitos para extraditar a Carvajal y que en la demanda de Estados Unidos se concentraban o concretaban con suficiente precisión las actividades delictivas por las cuales se lo reclamaba. NTN 24 ha conocido los documentos que Estados Unidos envió a la justicia española para sustentar esta solicitud de extradición. El texto evidencia cómo el chavismo habría convertido a Venezuela en un narcoestado con fuertes vínculos con la desmovilizada guerrilla de las FARC en Colombia. Además, de acuerdo con la acusación, el expresidente venezolano Hugo Chávez le ordenó a Carvajal inundar a Estados Unidos de cocaína. Según la declaración de un agente de la DEA que cita el testimonio de un ex juez venezolano, en 2005, el entonces presidente Hugo Chávez lo citó a una reunión en la que participó Hugo Carvajal junto a Diosdado Cabello, número 2 del régimen, entre otros. Chávez urgió al grupo a promover sus objetivos estratégicos, incluyendo combatir a Estados Unidos, inundando el país con cocaína. Carvajal explicó que la cocaína sería suministrada por las FARC. Chávez les ordenó coordinar con las FARC y asignó al testigo 1, entre otros, impedir que las autoridades interfirieran con estas actividades. Iván Márquez, uno de los jefes de las FARC y quien recientemente anunció su rearme, asistió a otra reunión en 2008, según contó otro testigo, miembro del equipo de seguridad de Chávez.
El testigo 2 escuchó a Márquez decir que necesitaba apoyo logístico como uniformes, botes y computadoras, y Chávez indicó que la financiación sería dada a las FARC por petróleos de Venezuela. De acuerdo con los relatos, Carvajal proporcionó a las FARC ametralladoras y misiles tierra-aire. Chávez llamó a Carvajal y le ordenó entregar armas a las FARC. El testigo escuchó a Chávez indicar durante la llamada que las armas en cuestión habían sido usadas anteriormente por el ejército venezolano y otras fueron obtenidas nuevas de Rusia. La acusación de Estados Unidos vincula a Carvajal, alias El Pollo, al llamado Cartel de los Soles, en referencia a la insignia de los generales venezolanos que cultivó conexiones con traficantes de droga a gran escala, según los documentos revelados en exclusiva para televisión por NTN 24. Los señalamientos contra Hugo El Pollo Carvajal, jefe de contrainteligencia militar durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, están basados en el testimonio de más de 10 testigos, así como en fotografías y registros telefónicos. El precio del barril de petróleo se ha disparado en las bolsas de valores tras los ataques del fin de semana contra las dos mayores refinerías del mundo localizadas en Arabia Saudita. Se trata de la mayor alza desde la Guerra del Golfo en 1991. Esta preocupación aumentó luego de que los rebeldes hutíes responsables de este hecho amenazaran con atacar de nuevo. Son imágenes que se registraron el pasado sábado en Arabia Saudita. La secuencia hace parte de las explosiones en una de las dos refinerías que fueron objeto de ataques este fin de semana y que han desatado una mayor preocupación mundial. Y los mercados no fueron ajenos al revuelo. El inicio de la jornada estuvo marcado por un aumento en los precios del petróleo que no se veía desde hace más de 20 años. El crudo referencia Brent se cotizó a $71,95 el barril, una subida de 19,5% que no se registraba desde 1991, mientras que el WTI subió hasta un 15,5%, cotizándose a $63,34 el barril. Sin embargo, el anuncio de la Casa Blanca de utilizar las reservas para garantizar el suministro del crudo tranquilizó el mercado. Cuando abrió la bolsa de Nueva York, la referencia Brent se cotizó a $66,5 el barril, un aumento de 10,4%, mientras el WTI alcanzó un 10,50% más, llegando a los $60 el barril. Tensión que amenaza con recrudecer ante las acusaciones de Arabia Saudita, que señala directamente a Irán de estar detrás del ataque. Las armas que se utilizaron en el ataque terrorista, ya sea en Abqaiq o en Kurais, las pruebas iniciales muestran que estas armas son armas iraníes y estamos investigando esto y anunciaremos los resultados. Teoría que comparte Estados Unidos, pues según las investigaciones preliminares, el ataque no habría llegado desde territorio yemení. Estas milicias no son más que herramientas en manos de la Guardia Revolucionaria iraní, vehículos utilizados para promover la agenda y los requisitos de la Guardia Revolucionaria y el régimen terrorista iraní. Pese a ello, los rebeldes hutíes en Yemen advirtieron que pueden lanzar en cualquier momento más ataques como el del sábado y han pedido a los ciudadanos extranjeros que se retiren si no quieren verse afectados. A través de su cuenta de Twitter, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado al régimen de Irán luego de señalar a esta nación islámica como la responsable de los ataques en Arabia Saudita. El mandatario aseguró estar listo para responder a la ofensiva en cuanto se compruebe la culpabilidad iraní en este ataque. Trump ha utilizado una expresión de origen militar y de carácter desafiante para lanzar su advertencia. China y la Unión Europea han exhortado a Washington y a Teherán a la moderación, mientras que Rusia llamó a la comunidad internacional a abstenerse a toda acción o conclusión apresurada que pueda agravar esta situación. El suministro de petróleo de Arabia Saudita fue atacado. Hay razones para creer que conocemos al culpable. Estamos listos para disparar dependiendo de la verificación, pero estamos a la espera de que el reino nos informe quién cree que fue la causa de este ataque y bajo qué términos procederíamos. El secretario de Energía de Estados Unidos, Rick Perry, ha dicho que la ofensiva contra las instalaciones saudíes no va a debilitar la industria mundial. Sus palabras se han conocido después de que Donald Trump autorizara la liberación de crudo de la Reserva de Estados Unidos en caso de ser necesario. A pesar de los esfuerzos malignos de Irán, estamos seguros de que el mercado es resistente y responderá positivamente. El presidente Trump ha autorizado la liberación de petróleo de la reserva estratégica si es necesario y mi departamento está listo para responder.
Estados Unidos condena plenamente el ataque de Irán contra Arabia Saudita y hacemos un llamamiento a otras naciones para que hagan lo mismo. Este comportamiento es inaceptable y deben ser considerados responsables. No se equivoquen al respecto, fue un ataque deliberado a la economía global y al mercado energético global. Y por su parte, el régimen de Irán ha rechazado estas acusaciones de Estados Unidos a través del portavoz de Relaciones Exteriores. La Nación Islámica aseguró que los señalamientos hacen parte de una política de falsedad en su contra llevada a cabo por la Unión Americana. Además, ha descartado una posible reunión entre Hassan Rouhani y el presidente Donald Trump. Rechazamos este tipo de declaraciones y previsiones. La República Islámica de Irán ha manifestado claramente que apoya al pueblo de Yemen y sus derechos, pero acusar a la República Islámica de Irán de estos ataques y medidas defensivas está en consonancia con la máxima política de falsedad que han adoptado tras sus fracasos. La tensión por el petróleo continúa en aumento. Este lunes, Irán incautó a un carguero con bandera de Emiratos Árabes Unidos en el estrecho de Hormuz. Esta nave fue acusada de transportar 250.000 litros de diésel como contrabando y fue retenida frente a las costas de la provincia persa de Hormozgan. Las 11 tripulantes han sido arrestados. La detención de la nave corresponde al incidente más reciente de una serie de impases con buques de carga de combustible en el Golfo Pérsico. La situación en Arabia Saudita es seguida en la sede general de la Organización de Naciones Unidas. El Consejo de Seguridad ha tenido consultas hoy sobre esta situación en Oriente Medio, aunque no han surgido pronunciamientos específicos sobre el caso. Entre tanto, la Secretaría General de Naciones Unidas ha reafirmado su enérgica condena al ataque contra territorio saudí. Damos paso a esta hora a Alejandro Rincón desde la sede de Naciones Unidas con el reporte. Alejandro, una buena tarde. Rus, televidentes del Canal de las Américas, buenas tardes. El ataque contra la infraestructura energética en Arabia Saudita es considerado un hecho de gravedad tal que ha agitado el mundo diplomático concentrado aquí en la sede general de Naciones Unidas. El Consejo de Seguridad tuvo hoy consulta sobre la situación en Oriente Medio, aun cuando no se debatió formalmente este incidente. Los diplomáticos, el principal ente de esta naturaleza alrededor del mundo, sí ha tenido un cierto nivel de discusiones a nivel informal. Hay expectativa por ahora por saber si el Consejo de Seguridad convocará o no próximamente una sesión específica para debatir este incidente y sobre todo para esperar escuchar de los países que están allí con intereses en esa región sobre sus informaciones, investigaciones alrededor de este incidente. En tanto que la Secretaría General de la ONU reafirmó hoy los principios entregados a través de un comunicado difundido en las últimas horas de condena enérgica a este ataque en Oriente Medio. Ha habido contactos a varios niveles en el curso del fin de semana y continuarán esta semana y, por supuesto, durante la semana de la Asamblea General de la ONU. Creo que le referiría a lo que el secretario general dijo y ha llamado a todas las partes involucradas a ejercer la máxima prudencia. El portavoz de la Secretaría General agregó que es muy probable que este sea uno de los temas por tratar en la próxima Asamblea General de Naciones Unidas al final del presente mes de septiembre. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en el informativo. Alejandro, muchas gracias por tu reporte desde Nueva York. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, evocó esta madrugada el tradicional grito de la independencia. El mandatario, que asumió el poder en diciembre del 2018, ha participado por primera vez en el acto central de la celebración de las fiestas patrias que concentró a miles de personas en la plaza principal de Ciudad de México. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, puso su sello el domingo al tradicional grito de la independencia. El mandatario izquierdista que asumió el poder en diciembre lanzó un total de 20 vivas en el acto central de la celebración de fiestas patrias, que concentró a miles de personas en la plaza principal de Ciudad de México. ¡Vivan las madres y los padres de nuestra patria! ¡Vivan los héroes anónimos! ¡Viva el heroico pueblo de México! El mandatario incluyó también en su recuento a los héroes y precursores de la independencia como Miguel Hidalgo, Leona Vicario e Ignacio Allende. La ceremonia del grito emula el discurso que Hidalgo pronunció al amanecer del 16 de septiembre de 1810.
convocando al pueblo de Dolores a la rebelión contra las fuerzas virreinales. Este acto marcó el inicio de la lucha independentista de México, que se concretaría recién en 1821 y que coincide con gestas similares en otras naciones de América Latina. Aquí hacemos una pausa en el informativo de NTN 24. Humberto se ha convertido en las últimas horas en un huracán de categoría 1 mientras avanza lentamente hacia las Bermudas. Este fenómeno va a generar marejadas con corrientes marinas peligrosas en el noreste de las Bahamas y en la costa de la Florida, también en las Carolinas. Así lo ha alertado el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. Humberto tiene vientos máximos sostenidos de 140 kilómetros por hora y su cercanía preocupa a las autoridades del archipiélago de Bahamas, que aún están enfrentando la tragedia que dejó el paso de Dorian. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, va a recibir esta tarde el alta médica. El mandatario había sido hospitalizado desde el 7 de septiembre en Sao Paulo por una cirugía abdominal, la cuarta desde el atentado que sufrió hace un año en plena campaña presidencial. Los médicos han indicado que Bolsonaro va a seguir su recuperación en casa, cuidando su dieta, siguiendo un riguroso plan de actividad física. La policía de Honduras ha dispersado con gases lacrimógenos y chorros de agua una manifestación opositora que marchaba de forma paralela al desfile organizado por el gobierno para conmemorar 198 años de independencia. Algunos manifestantes contraatacaron con piedras. Esto causó un enfrentamiento con las autoridades. Las manifestaciones han sido convocadas por el izquierdista Partido Libertad y Refundación, liderado por el expresidente Manuel Zelaya. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, anunció que el proceso de diálogo con el régimen venezolano se ha agotado y quienes usurpan el poder han bloqueado una salida pacífica, lo dijo textualmente. Esta decisión se produce, según explican en un comunicado, porque el régimen de Maduro abandonó el proceso de negociación con excusas falaces. Noticia en directo desde Caracas con Luis Laya. Luis, adelante. Hola, buenas tardes. En Venezuela, distintos dirigentes políticos han reaccionado a la ruptura del diálogo en Venezuela. Han señalado que incluso el régimen de Nicolás Maduro llegó a aceptar algunos de los acuerdos, pero se ha echado para atrás. Ha señalado que lo que queda ahora es la presión internacional. Que uno se entera, el régimen incluso llegó a acceder a elecciones, pero inmediatamente se acogieron pues al tema de las sanciones de los Estados Unidos para pararse. Después dijeron que era porque el Esequibo lo había entregado a Guaidó. Siempre tienen con un falso positivo una excusa para no ir a elecciones libres, porque el gobierno sabe perfectamente bien, Maduro sabe perfectamente bien que unas elecciones libres las va a perder, con cualquiera que sea el candidato. Por su parte, María Corina Machado, líder de Vente Venezuela, ha indicado que esto lo que hizo fue ganar tiempo el régimen de Nicolás Maduro, que nunca hubo verdadera voluntad para acudir a un diálogo, que son 17 años de intentos de diálogo fracasados. Son 17 años de diálogos, 9 sesiones fracasadas. Hay gente que decía el otro día, se paran porque no tienen más tiempo. No, el régimen se para porque ya consiguió lo que quería. Ya consiguieron lo que quería. Lo único que no han conseguido es que les quiten las sanciones y no se las van a quitar. Desde la Asamblea Nacional señalan que ahora se debe obligar al régimen de Nicolás Maduro a buscar una salida pacífica. Esto puede ser principalmente a través del TIAR. Ese es un mecanismo de presión internacional muy eficaz y la comunidad internacional, visto el fracaso en el sentido de que el régimen no quiere dar un paso al frente para que se le dé una solución pacífica al problema venezolano, la comunidad internacional no puede dejar esto así, como que si aquí no estuviera pasando nada, sino que tiene que actuar. Asimismo, han rechazado una presunta negociación entre algunos factores de la oposición venezolana que estarían aliados con el régimen de Nicolás Maduro. Señalan que esto no tendría ninguna legitimidad y sería un nuevo engaño al pueblo venezolano. Desde Caracas, Venezuela, para NTN 24, Luis Alejandro Laya. Luis, gracias por tu reporte. Las Fuerzas Armadas del régimen de Venezuela han dispersado con disparos una manifestación de maestros en el centro de Caracas. Los profesores se concentraron para pedir garantías para el nuevo año escolar que ha comenzado el día de hoy. NTN 24 está en el lugar de la noticia con Oliver Fernández. Oliver, una buena tarde.
Hola, buenas tardes, así es. Hoy el año escolar comenzó en las calles. Los maestros y profesores marcharon desde la sede del Ministerio de Educación hasta la sede de la vicepresidencia de Nicolás Maduro. En el momento en el que se estaban retirando, grupos armados dispararon a la concentración. Acá podemos ver la prueba, uno de los casquillos de balas que fueron percutados por estos grupos armados. También vamos a escuchar los testimonios de las personas que estuvieron allí. Dispararon en la esquina y comenzaron en moto a disparar, y no fue un solo disparo, fueron varios disparos al aire, pero balas que sube, balas que baja. Y si le dan a algún compañero, a algún niño, algo, eso se queda así, lamentablemente se queda así. Nosotros no estamos robando, nosotros no estamos matando, estamos declarando lo que necesitamos, que no tenemos nada en nuestra casa, que nuestros hijos están pasando hambre, que no tenemos medicamentos. Muchas cosas en este país. Los maestros y profesores solo estaban exigiendo al régimen de Nicolás Maduro mejoras en su salario. Recordemos que solo ganan $2 por mes. Además, también exigen que se garantice la educación de los niños, la alimentación. La diáspora de los profesores y maestros supera 30% y la deserción escolar 35%. Veamos. Estos son mis zapatos. Después de 40 años de servirle a este país dignamente, he perdido hasta 35 kilos de peso porque no puedo consumir proteína. A veces ando hediondo como un gorila porque no puedo comprar el jabón para lavar ni los interiores. Vean esto, señores. Esto no es... Explíqueme cómo construyó esto. Venía del liceo de dar unas clases gratuitas y se me rompieron los zapatos. Cuando fui a comprar un par de zapatos tenía que dejar de comer totalmente durante 3 años. Vi un pedazo de caucho cerca de mi casa, agarré un esmeril y aquí está, ya tengo 1 año con ellos. Y es que el régimen de Nicolás Maduro pretende sustituir a los maestros que se han ido por un grupo denominado Chamba Juvenil, que solo han tenido un semestre de preparación. En 450 horas, en un curso a bachilleres de Chamba Juvenil, colocarlo como los docentes emergentes para agarrar a los niños, niñas y adolescentes. Eso es un atropello. Si el régimen de Nicolás Maduro no garantiza la educación, como lo dice la Constitución, los maestros y profesores no descartan ir a un paro nacional de actividades. En Caracas, soy Oliver Fernández, NTN 24. Oliver, muchas gracias por ese reporte desde la capital venezolana. Citamos lo sucedido en España con la peor gota fría en 140 años, que deja hasta el momento 6 muertos, más de 4.000 personas evacuadas de sus casas y 300.000 hectáreas de huerta y cítricos arruinadas. Las provincias de Alicante y Murcia concentran daños los más graves que este temporal ha ocasionado. Contingentes de la Unidad Militar de Emergencias se desplegaron en las zonas afectadas para participar en las tareas de rescate y auxilio. Las provincias de Alicante y Murcia concentran los peores daños que el temporal ha ocasionado en la agricultura, las infraestructuras y las viviendas. El barro y el agua lo inunda todo. La imagen de los últimos días ha sido la del polideportivo convertido en albergue improvisado y cientos de personas que tratan de salvar sus casas y sus negocios anegados. En Villar del Olmo, un arroyo se desbordó dejando casas totalmente anegadas. La primera vez que ocurre y es un problema que se sabe que existe y no se ha hecho nada por solucionarlo, pues te indignan más, claro, porque no es la primera vez que se inunda toda esta zona debido a un problema de saneamiento. Una emergencia de igual magnitud se vive en Alicante, donde voluntarios continúan la búsqueda de un ciudadano holandés de 76 años que permanece desaparecido desde el domingo. También ayudan a las personas que permanecen atascadas en sus hogares por las inundaciones. Las autoridades dicen que este ha sido el peor episodio en 140 años. La gente está aislada en sus casas, no puede salir porque el agua va casi al pecho. Entonces, pues eso, no tienen comida ni agua y no pueden comunicarse con el pueblo. Entonces, lo que estamos haciendo es con los kayaks y con las barcas, pues acercarles comida y agua para que puedan aguantar hasta que el nivel del agua baje. Las autoridades han informado que se mantiene en 6 el número de personas fallecidas en el país por el temporal que empezó el jueves pasado y afectó en gran magnitud las regiones de Murcia y Valencia. La gota fría también ha arruinado 300.000 hectáreas de huerta y cítricos. La reunión de este lunes entre el primer ministro británico Boris Johnson y el titular de la Comisión Europea Jean-Claude Juncker no ha logrado despejar el temido escenario de un Brexit sin acuerdo.
Bruselas ha indicado que Londres no presentó alternativas jurídicamente operativas que sean compatibles con el acuerdo de retirada, cerrado en noviembre. Por su parte, el gobierno británico ha explicado que ambos líderes han coincidido en la necesidad de intensificar los contactos en busca de un acuerdo a 45 días del Brexit. Casi un 52% de los votantes británicos ha apoyado la salida del Reino Unido de la Unión Europea en un referéndum celebrado en junio del 2016. Pero 3 años después, los británicos siguen sin encontrar la manera de divorciarse de este bloque. Bueno, yo creo que en un par de semanas se va a llevar a cabo lo que hemos planteado desde el principio y es simplemente compartir este deseo de retirar nuestro país de la Unión Europea. De alguna forma también expectante por lo que va a pasar, pero esperamos en lo posible mantener un acuerdo con Bruselas, pero vamos a ver qué pasa en realidad. Yo creo que podemos lograrlo. El primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, se ha comparado con el increíble Hulk, el famoso personaje que hace parte de la exitosa saga de los Vengadores. En una entrevista con un periódico local, el premier británico usó la semejanza para enfatizar en los obstáculos que ha tenido su determinación de retirar al Reino Unido de la Unión Europea. Dijo, Hulk siempre escapa por mucho que lo aten. La comparación con el gigante verde de Marvel despertó la creatividad de cientos de internautas que han compartido memes en alusión a la declaración de Johnson. Mark Ruffalo, quien ha interpretado en la última década el personaje de ciencia ficción, se refirió a las palabras del líder conservador. Boris Johnson olvida que Hulk solo lucha por el bien común. Los locos y fuertes también pueden ser densos y destructivos. Hulk trabaja mejor cuando está al unísono con un equipo y es un desastre cuando está solo. Además, siempre tiene al Dr. Banner con ciencia y razón. El presidente de Turquía, Tayyip Erdogan, recibe este lunes a los mandatarios de Irán y de Rusia para una nueva cumbre sobre Siria en Ankara. Esta reunión está centrada en la ofensiva del régimen de Damasco contra la provincia de Idlib, el último bastión rebelde. Se trata de la quinta cumbre desde el 2017 que entre Erdogan, cuyo país apoya a la oposición, con los presidentes Hassan Rouhani y Vladimir Putin, quienes respaldan al régimen sirio. Y hay expectativa en Israel por los comicios que van a definir el nuevo gobierno. Mañana los ciudadanos van a acudir a las urnas por segunda vez en 5 meses. El partido de derecha Likud, liderado por el primer ministro Benjamin Netanyahu, se ha mantenido en el poder durante 4 periodos consecutivos. Va a intentar buscar un quinto mandato. El premier israelí se opone a un Estado palestino, apoya la anexión de asentamientos y alienta la privatización de la economía. En Indonesia, las autoridades siguen trabajando para combatir los incendios forestales que se han registrado en Borneo y Sumatra. En las áreas afectadas por el fuego hay poca visibilidad. Esto afecta a las labores de los bomberos y las operaciones de los helicópteros que tratan de extinguir las llamas. Los incendios han arrasado más de 328.000 hectáreas de bosque. El Ministerio de Salud ha distribuido 1.2 millones de máscaras. Tiempo de los anuncios comerciales aquí en el Canal de las Américas. Así culminamos este informativo de NTN 24, Canal de las Américas. Gracias por su sintonía. Los invitamos a que continúen informados. En Twitter estamos como @NTN24. También está a disposición nuestro portal web de información www.ntn24.com. Nos vemos en 1 hora con una actualización de los hechos mundiales.